acá en Puebla cultivamos un tipo de pensamiento que podríamos decir que va a contrapelo. Es un conocimiento crítico que trata de ir preguntándose qué necesitamos alterar en nuestros marcos para comprender la realidad y que nos permita realmente tener otros pensamientos y hacernos cargo de los problemas de otra manera. Hola, bienvenidas a este espacio de reflexión y diálogo y encuentro alrededor de algunas inquietudes que nos surgen ante la necesidad y el deseo de pensar en el presente la transformación social en clave comunitaria. Esta producción surge como parte de un esfuerzo por continuar ampliando los diálogos y vínculos que históricamente han trabajado espacios como Era Verde y Palabra de Mujer, con diversos territorios, diversas experiencias comunitarias dentro y fuera del país. Hoy me acompaña la doctora Laura Álvarez Garro, quien es psicoanalista y doctora en humanidades, con énfasis en filosofía moral y política, egresada de la maestría de Ciencias Sociales de Flaxo en sede México. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas y del Centro de Investigación en Estudios Políticos, ambos de la Universidad de Costa Rica, y también es una de las fundadoras del Observatorio de las Democracias al sur de México y Centroamérica de la Universidad de las Ciencias y Artes de Chiapas. Sus líneas de investigación involucran el psicoanálisis lacaniano, la teoría política, la historia conceptual y la filosofía contemporánea. Muchísimas gracias, Ana María, por la invitación. Muy orgullosa y muy honrada de poder compartir este espacio con alguien de la calidad de Raquel Gutiérrez y de poder colaborar también con ustedes en esta propuesta de ir ampliando los marcos de diálogo y de ir trayendo a nuestras realidades aportes de otras personas, de otras comunidades. Entonces, muy contenta y pues, bueno, muchas gracias. Gracias, Laura, y también pues le damos la bienvenida a Raquel Gutiérrez, quien hoy nos acompaña desde Puebla, México. Bienvenida, Raquel, ¿cómo estás? Pues buenas tardes y muchas gracias por estar acá, por la invitación, por el interés que han tenido en nuestro trabajo. Y pues es un gusto estar conversando con mujeres tan jóvenes como ustedes en otro lado, en medio de esta pandemia que nos tiene encerradas en nuestras casas todavía, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Y por supuesto aprovecho también para saludarle a usted que está desde su lugar pues viendo este diálogo, siendo parte de este espacio y invitarle pues a quedarse con nosotras durante esta conversación. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la clave de lo común, Raquel, porque hay muchos enfoques, ¿verdad? Y formas en las que nos podemos referir a la transformación social, a eso que gestan las personas, las colectividades, los pueblos para transformar su realidad, y la forma en que se nombra justamente esta transformación incide en cómo se pueden comprender los conflictos socioambientales, las relaciones de poder, las luchas tan diversas como las hay por la vida en Latinoamérica. Entonces queremos empezar pues preguntándole cómo es pensar lo político y lo social en clave común. Nosotras acá en Puebla cultivamos un tipo de pensamiento que podríamos decir que va a contrapelo. Es un conocimiento crítico que trata de ir preguntándose qué necesitamos alterar en nuestros marcos para comprender la realidad y que nos permita realmente tener otros pensamientos y hacernos cargo de los problemas de otra manera. Y esto lo hacemos porque de alguna manera hemos visto en los últimos años, sobre todo en las últimas, digamos, 2 décadas, un cierto mecanismo de repetición que no termina de habilitar las transformaciones políticas que se pelean desde abajo, ¿no? Entonces, esta cuestión de lo común viene de que hace muchos años nosotros empezamos a darnos cuenta que, sobre todo cuando una estudia y va siguiendo y va participando en las luchas, pues de múltiples luchas que se gestan en los diversos territorios,
son tramas comunitarias, o en las luchas realmente profundas, son tramas comunitarias las que participan, sostienen, deciden, empujan, piensan, hacen. Y de allí empezamos a desarrollar un programa de investigación que ya tiene muchos años, y en algún momento justo fue cuando empezamos a pensar en la cuestión de lo común, porque fíjate cómo queda establecido los términos del pensamiento político contemporáneo. Por una parte está el mercado, por una parte está el Estado, pero hay una enorme, inmensa cantidad de actividades, de prácticas, de creaciones, de riquezas, que no quedan estrictamente puestas en un ámbito o en otro. Y todo eso que no queda en ese marco, digamos, de distinción, sencillamente no se ve o se invisibiliza, por un lado, o se desconoce, o está bajo agresión de uno o del otro. Bueno, eso común lo empezamos a estudiar y empezamos a darnos cuenta que lo común no es una cosa, no aludimos a una cosa, no aludimos solo a bienes. Lo más claro sería decir, no solo son cosas, porque también son cosas. Pero, sobre todo, pensamos lo común como un conjunto de relaciones sociales que se van organizando bajo patrones muy diversos de reciprocidad, de intercambio, entre personas que se van dotando de medios, de mecanismos de riqueza concreta para sostener su vida. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al agua, los bosques, la biodiversidad en las comunidades indígenas, pero también nos estamos refiriendo a todos esos lugares de intercambio que son, por ejemplo, los mercados en una gran parte de Mesoamérica. La pura verdad no sé si ustedes en Costa Rica tienen también una red de mercados muy grandes, pero por lo general estos mercados, estos lugares de intercambio que están muy asociados en el imaginario contemporáneo con la cuestión, con lo popular, son variantes, ahí se producen prácticas de soporte, de ayuda mutua, etcétera, que van armando estas relaciones sociales donde el usufructo de las cosas está en debate, digamos, y se produce decisión sobre aquello que se produce y se gestiona, o sea, se gestiona lo que se produce y se decide para gestionar en una especie de bucle fértil que es muy diferente al modo mercantil y estatal en el que se organiza la vida política de las naciones. Es decir, todo esto, que es este ámbito de lo social, en realidad está lleno de terrenos, de espacios donde se va produciendo común. Entonces, lo común como relación social son maneras de producir vínculos estables en el tiempo, con fines específicos, que por lo general se relacionan con cómo sostenemos la vida colectiva y la vida individual, en ese orden. Siempre me gusta mucho decir así, la vida colectiva y por tanto individual, porque nosotras no pensamos lo social como una agregación de individuos únicamente, sino en esta trama donde hay determinados metabolismos, donde circulan palabras, afectos, bienes, símbolos, que son finalmente el soporte mismo de garantía de sustento y de prolongación de la vida cotidiana, digamos, ¿no? Entonces, nosotras partimos desde allí y pensamos lo común desde allí. No sé, tú me dirás qué tanto logro más o menos explicar con claridad, porque a rato siento que tengo una deformación profesoral muy fuerte. Yo creo que queda claro y además creo que va a irnos quedando aún más claro conforme vayamos conversando. Y bueno, justo le quiero preguntar a Laura, también porque ella trabaja un acercamiento a lo político, por ejemplo, que contempla una mirada del psicoanálisis.
y preguntarle si le parece que esta mirada se puede conjugar con la mirada que nos propone Raquel. Sí, claro. Considero que además es posible pensar la construcción de comunes también en los procesos de reflexión. Es decir, los cierres disciplinarios no contribuyen para nada a esto. Me parece que, valiendo aquí un poco, valiendo la redundancia, hay puntos en común que pueden ser destacados de la propuesta lacaniana y la propuesta freudiana de cómo entender la diversidad y la diferencia de los seres humanos en conjunción con su inherente deseo de destrucción y qué hacer con esto. Y en ese sentido, lo común es una forma de denominar aquello que se construye en aras de sostener un lazo social para que justamente venza la vida y no venza la muerte. En ese sentido, creo que la forma en la cual Raquel Gutiérrez muy bien ha expuesto cómo poder pensar lo común más allá de las cosas, cómo pensar lo común como forma de lazo, utilizó más relación social, pero puede ser una cuestión netamente disciplinar, que no genera ningún problema. Al final, en el caso nuestro, trabajamos lazo, y la idea del lazo, al final de cuentas, es aquello que yo pueda hacer con el otro. Y eso supone una continua valoración de lo necesario, de lo contingente, de aquello que puede ser dado. En ese sentido, recuerdo muy bien cómo plantea Rancière, al final de cuentas, que sería la comunidad, que es la distribución de las ventajas y desventajas de vivir en un mismo espacio. O esta idea de expósito, ¿verdad? De una como unidad, ¿verdad? Hay algo, una suerte de como sí, que permite además reconocer que son procesos que tienen que recrearse constantemente, que no podemos nada más llegar y decir, aquí construimos un común. Suena terriblemente absurdo porque justamente no hay un punto aquí de cierre, sino que es algo que es necesario estarlo trabajando a partir de lo que cada comunidad o cada grupo o cada asociación, como quieran denominar, considere pertinente. En ese sentido, la experiencia de haber vivido 4 años en México me ha llevado muchísimo a comprender cómo los procesos históricos sociales permiten que hayan espacios territoriales que esto les sea más fácil, casi que podría decir, como que hay algo que ya se transmite de la importancia del vínculo con el vecino, con la vecina, con cómo establecer redes de solidaridad, que desgraciadamente acá en Costa Rica no creo observar con tanta frecuencia, porque en ese sentido sí hay algo propio de la diversidad cultural mexicana que sí admiro muchísimo y que les ha permitido también poder ir gestando no solamente estas redes, sino el pensamiento asociado, ¿verdad? Ahora Raquel nos hablaba un poco de este abordaje de la política que parece reducir todo al Estado o al mercado. En nuestro país esa es una de las miradas hegemónicas y eso implica mucha dificultad para poder reflexionar acerca de esto y para poder introducir, y con esto voy cerrando, un elemento que considero fundamental y que a esto le quiero preguntar a Raquel: ¿cómo se aborda el conflicto? Porque al menos desde una perspectiva psicoanalítica el conflicto es intrapsíquico pero a la vez intersubjetivo, es decir, no solamente, por decirlo así, entramos a veces en pleito con nosotros y nosotras mismos, sino con los otros. Y eso es un reto monumental de pensar para cuando queremos gestar un proyecto, porque tenemos que darle espacio al conflicto, que el conflicto sea productivo y no que se observe como un elemento netamente negativo y que sea prescindible, porque considero que en muchas ocasiones nuestras propuestas de reivindicación chocan con esta pretensión de consenso por consenso, y al sacar al conflicto se genera el efecto paradójico más bien de escalarlo. Yo he aprendido mucho sobre todo de las críticas de algunas psicoanalistas a los padres del psicoanálisis, la pura verdad, porque he sentido que
no logran dar cuenta de el otro gran rasgo que nos preocupa mucho a nosotros entender e impugnar, que es esta estructuración patriarcal de lo social y de la vida política y de la vida económica, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaremos para después. Pero en términos de como lo planteaba, que es un conflicto intrapsíquico, pero un conflicto intersubjetivo, pero es también un conflicto material. Y eso, digamos, la deriva que nosotras cultivamos, que es una deriva sociológica, nunca lo olvida. El hecho de que estamos disputando en una sociedad desgarrada, estamos disputando bienes, estamos disputando riqueza material, estamos disputando medios de existencia, estamos, en fin, que es una disputa también material. Y ahí, una de las cosas que pensamos nosotras, y lo decimos con frecuencia, es que para poder entender las tramas comunitarias y para entender también entonces cómo se generan de forma estable algún tipo de común en el tiempo, nosotros estudiamos la manera en la que se cultivan cercanías, es decir, se hacen lazos y se cuidan, pero también cómo se gestionan distancias. Y eso tiene que ver exactamente con lo que tú decías del conflicto, porque la gestión de la distancia, a nuestro modo de ver, es una manera más o menos sana de abordar el conflicto. Hay veces que el conflicto puede tener solución o puede equilibrarse en un momento determinado. Pero si no, esta especie de juego entre cuando asumimos distancia y cuando más bien cultivamos acercamiento, cultivamos cercanía, es un saber muy importante y es un saber que va permitiendo a veces cambiar de lugar los problemas, a veces permitir que adquieran otro significado, etcétera, pero que sobre todo evita que el conflicto quede enmarcado en lo que le llamamos lógica de guerra, es decir, en acción de destrucción del otro, en anulación del oponente, ¿no? Ahora, obviamente todo esto estamos pensándolo entre quienes viven por sus manos, para verme clásica, digamos, o entre quienes no viven del trabajo ajeno, entre quienes no, o sea, entre algún tipo de nosotras o nosotres práctico, ¿no? Donde no existan relaciones plenamente antagónicas, porque sí consideramos que hay un gran problema en el mundo social, y me parece que vamos a ir hacia allá un poco más adelante en el diálogo, cuando pensemos las cuestiones de la transformación, que es cómo se puede pensar la cuestión de la transformación en el presente y sin un código que atraviese la negación plena del adversario, sino la disolución de lazos viciosos y viciados, ¿no? Como son el lazo de la explotación del trabajo, como son el lazo de la expropiación patriarcal, de la creación y la vitalidad y la energía de las mujeres, o el lazo colonial de la imposición de los saberes y de la imposición de leyes que anulan, digamos, la capacidad política de otros, ¿no? Entonces, un poco por ahí va. Yo concordaría muchísimo contigo, aunque preguntaría, digamos, a mi vez, o convocaría a mi vez a que nunca olvidemos el carácter material de las disputas, ¿no? No, sin duda eso es un elemento que es irreductible, tiene que estar presente, porque de otra manera no podríamos ni tan siquiera esperar una reflexión. En ese sentido, si la lógica se vuelve de supervivencia, los y las personas que están buscando cómo sobrevivir no tienen todavía las mínimas condiciones para poder reflexionar acerca de qué significaría estar con el otro. En ese sentido, fue una omisión, claramente, a la hora de exponer el punto. Ahora, considero que
el manejo del conflicto supondría cómo contenerlo, no cómo eliminarlo. Un mecanismo mínimo de contención, de dirección, tal como usted lo plantea, que es muy sugerente, que lo plantea como una metáfora espacial, ¿verdad? Cómo manejar las distancias, en qué momento alejarse, en qué momento entrar. Eso supone una lógica de oficio, es decir, de un saber que va más allá de una normatividad. Por eso es que mucho más adelante probablemente llegaremos a plantear esto con relación a estas estructuras más rígidas de pensamiento sobre la transformación social, porque eso supone un saber leer de una u otra manera el estado de cosas en ese momento para de una u otra manera tratar de ver cómo se contribuye a esa gestión. Pero eso supone, sí, una capacidad y una flexibilidad mucho mayor de la que se esperaría en cierta dirección o dirigentes o dirigentas, no sé cómo decirlo exactamente, pero ok. Bueno, muchas gracias a ambas por embarcarse ya de una vez, embarcarse digo yo, sumarse a dialogar entre sí, de eso se trata. Siéntanse pues en la posibilidad de preguntarse cosas. Voy a hacer un corte aquí en este momento nada más para señalar nada más que el nombre de Laura, ¿verdad? Laura, no Paola, todo bien, pero para que no lo, ya lo tenga presente. Buenísimo, nada más. Y vuelvo. Eh, bueno, con lo que venimos hablando también se menciona, ¿verdad?, esta dimensión de lo material, que creo que conociendo el trabajo de ambas, pues hay una alusión al marxismo, ¿verdad? También en ciertos términos y en ciertas ideas, pero también hay una crítica que se le hace a ciertas pues formas tal vez un poco rígidas o escisiones rígidas, ¿verdad?, del marxismo respecto, por ejemplo, a las esferas de lo económico y lo político. Creo que Raquel se ha referido un poco a esto, pero quisiera invitarla también a profundizar un poco en esta crítica, ¿verdad?, que usted hace respecto a lo que implica separar lo económico de lo social y tal vez otras críticas que también, Laura, de parte de otras perspectivas contemporáneas que introducen otras compresiones de los sujetos y las subjetividades, pueden aportar a criticar pues el marxismo no para eliminarlo o contraponernos, pero sí para, ¿verdad?, movernos hacia algo que sí nos permita una mejor lectura. Mira, y a mí, en esta cuestión del marxismo, yo creo que dos cosas yo quisiera empezar planteando en esto que presentas. Hay una cosa muy importante que a mí me gustaría poner como una primera gran división, al menos una forma muy vulgar de marxismo, digamos que decimos, ¿no? Que es esta cuestión de separar sistemáticamente la cuestión de la producción y de la reproducción, y la reproducción de la vida material cotidiana, subsumirla en una gran cosa que le vamos a llamar la reproducción general del capital. Porque fíjate, en ese modo de enunciar hay ya un desconocimiento de todo lo que se pueda producir en el terreno de la reproducción inmediata del conjunto de actividades reproductivas de sostén inmediato cotidiano de la vida, que van a quedar borradas y que se va a negar, como decían las colegas de los 70 en lucha que dieron este debate muy en profundidad, van a quedar va a quedar negado el carácter productivo del trabajo reproductivo, de ese trabajo reproductivo. Entonces, esa es una primera cosa. Ahora, esta separación entre la producción, la reproducción ignorada y pensar después un ciclo reproductivo donde los seres humanos, quién sabe cómo aparecen como adultos, las mercancías de la industria alimentaria, quién sabe cómo aparecen convertidas en un plato caliente para alguien, en fin, donde queda todo eso borrado.
eh, es una reproducción de ese artefacto que se arma en el Estado moderno, que es la separación entre el ámbito de lo privado y el ámbito de lo público. Y donde el ámbito, o sea, el ámbito de lo público en realidad es privado, o el ámbito de lo privado está mal definido, o cómo queda esa distinción que es sobre la que todo mundo operamos ahora, ¿no? Yo una temporada, hace bastantes años, pero me dediqué un poco a leer así filosofía política más clásica, que bueno que Laura sea experta, capaz va a poder enmarcarlo mejor que yo, pero era muy interesante cómo cuando uno estudia, sobre todo filosofía del derecho, encuentras el ámbito de lo público, el ámbito de lo privado, pero lo privado va a quedar considerado únicamente como las cuestiones empresariales, como el mercado, y luego va a quedar una cosa nebulosa que se ha llamado de diferente manera. Pero bueno, Bolívar Echeverría en particular le llama ese ámbito social natural, eso que queda afuera y que ahora se llama lo social, a veces se le dice lo social. Y es desde ahí desde donde se está sosteniendo la vida. Entonces, un poco el acercamiento que nosotras hemos tenido es tratar de hacer ajustes, porque si no, esas cosas quedan al revés. Y queda todo el tiempo en nosotras una carga de traducción, o sea, en nosotras, las mujeres que ahora estamos poniendo el cuerpo, pero también de los pueblos indígenas en lucha, pero también de un conjunto de movimientos sociales de defensa territorial, etcétera, queda una carga de hacer las traducciones hacia el lenguaje dominante. Entonces, en parte, digamos, programa de investigación tiene que ver con darse cuenta de la manera en la que vamos quedando encasillados para solo poder pensar unos pensamientos y para que sea enormemente difícil poder pensar otros. No sé si me sigues, ¿no? Nosotras, hace tiempo que, otra vez vuelvo a decirlo, tratamos de pensar desde esta inmediatez de la reproducción de la vida, de la garantía de sustento, de los procesos de la creación de vínculos para sostener esta intersubjetividad tan agredida, tan confinada, bueno, estos meses brutales que hemos tenido, cómo han sido una dificultad. Y lo que notamos es que generalmente las luchas, cuando se van desenvolviendo, llega un momento en el que tienen que confrontarse con digamos, ejercicio de traducción que nosotros le llamamos, o nos gusta denotarlo como capturas semánticas, que van a vehiculizar capturas políticas a la larga, ¿no? Porque lo que se dice desde abajo no vale y simplemente es devuelto desde el Estado, o con frecuencia es devuelto desde el Estado como, bueno, como otra cosa, ¿no? Como otra cosa. Digamos, boicoteando o perforando las posibilidades de protagonismo y de creación política plena, ¿no? Desde lo social. Bueno, parece que estoy diciendo cosas muy raras, y si esto en algún momento yo me estoy imaginando, si en algún momento esto se difunde para un público más amplio, bueno, estas cosas pensamos en la universidad, tratamos de pensar críticamente los obstáculos más de fondo de esta situación que parece siempre entramparse. ¿Por qué lo político parece siempre entramparse? ¿Por qué parece como si siempre se repitiera y siempre tuviéramos que estar explicando en términos de que unos traicionaron a otros, que unos no cumplieron su palabra? Es decir, parece una cuestión de falta de honor. Y no es una cuestión de falta de honor, aunque ha de haber muchos que no sean honorables. Pero ese no es el problema. El problema es todo el armado político del Estado moderno que está colapsando ahora, de la política moderna que estamos viendo colapsar y del daño hecho a toda la trama de interdependencia vital que ahora más que nunca nos exige pensar reflexiones de fondo para guiar las creaciones que queramos hacer. Un poco por ahí
Yo te dejaría algunos hilos, Ana, ¿no? Sí, en esa línea creo que coincidimos plenamente en la crítica a una ortodoxia, es decir, a un cierto deber ser. Me llama mucho la atención esta cuestión de que hay que traducir, ¿verdad? En ocasiones para determinados sectores, para determinados inclusive partidos políticos, hay que traducirles cierto tipo de expresión de lucha política a sus términos, porque solo bajo sus términos parecieran comprender qué es lo que está pasando, lo cual impone una dificultad mayúscula porque toda traducción tiene en sí Una misma pérdida. pérdida. Exacto. Ahora, tal vez porque aquí sí pareciera pensar un poco más la forma en cómo epistemológicamente vemos estos procesos, digamos. Para mí, digamos, lo económico como tal es un epifenómeno de lo político. Es decir, es algo que emerge, digamos, primero lo político, que lo entiendo como aquello que funda comunidad en un sentido político, ¿verdad? Que aquí podríamos empezar a discutir y creo que no llegaríamos más que a muchas horas de un debate intenso y largo, cómo definir algo tal como la comunidad. Pero en un sentido político, justamente prefiero atenerme a esta reflexión que es acerca de la distribución de las ventajas y desventajas. Es decir, entendiendo esto de una forma muy amplia, no solamente bienes materiales, que yo, por ejemplo, soy de las primeras que estaría a favor de una renta universal, de un ingreso universal mínimo para que todas y todos y todes puedan efectivamente dejar de ocupar su tiempo en la plena y llana sobrevivencia que produce una existencia precaria y miserable. A partir de eso, pues tenemos el reto de cómo justamente hacer esa distribución, de cómo pensarnos y de si esto puede ser homologable o no. Porque creo que lo que más ha generado el marxismo ortodoxo como impronta y que tiene mucha relación con ese primer comentario de los grandes padres del psicoanálisis, que yo estoy de acuerdo, es decir, que hay un efecto de la modernidad y cómo la narramos y cómo la escribimos que estaba asociado a los grandes pensadores o a los grandes líderes, a las grandes figuras que aparentemente son los que llevan la batuta de la historia. Y todo esto lo pongo en apariencia porque sabemos claramente de que las transformaciones sociales se producen en lo cotidiano. Y es en el acto cotidiano, en la estructuración cotidiana de nuestros vínculos, en los cuales podemos ir haciendo pequeños desplazamientos simbólicos que permeen de una u otra manera la realidad tan espantosa que tenemos ahora. Ahora, este asunto con las grandes narrativas me parece que es lo más insidioso en términos de ejercicio de poder, porque ¿qué es lo que acontece? Por ejemplo, no podemos, en general, la gran mayoría no puede pensar un proceso de transformación social sin verse a sí mismo o a sí misma cumpliendo el papel glorioso, ya sea del agitador o la agitadora, del revolucionario o la revolucionaria. Es decir, hay algo particularmente incómodo de pensarse como uno más o una más en esa trama tan compleja de relaciones en las cuales el grano que uno aporta pareciera ser pequeño, pero en realidad es radicalmente importante. Porque en el momento en el que yo siento que volvemos la mirada hacia las grandes narrativas, primero de una forma muy ingenua, pensando que así pasaron, porque eso es un efecto también de narrativa ideológica, pero en el momento en que ubicamos eso como un punto de horizonte, ya nunca más vamos a poder realizar nada, porque cualquier otro acto comparable a eso parece ser mínimo, parece ser algo que no vale la pena. Entonces, en ese sentido, creo que la posibilidad de retomar del marxismo la noción misma de que la vida debe ser digna, esa es la punta de lanza y a partir de eso, pues tratar de facilitar, al menos desde la academia, estos procesos. Y cuando digo facilitar es un acompañamiento respetuoso y de aprendizaje, porque de otra manera nos vamos a volver a ver inmersas en esa trampa de la captura, o sea, parece algo así como ir para muchos sectores cazando movimientos o cazando cosas, ¿verdad? Para apropiárselos
y con ello además alimentar, y aquí sí, muy psicoanalíticamente hablando, su narcisismo, antes que ponerse en la noción de que somos uno más de la comunidad y que cada quien pueda aportar de acuerdo a lo que sabe o a lo que hace. Y que en ese sentido no habría ni uno mejor ni peor, sino simple y sencillamente aportes que contribuyan justamente a, y pues, tramitar, eso es una palabra un poco complicada, pero tramitar el conflicto, tramitar esto que nos aqueja, tratando de pensar en un futuro en el cual la existencia sea menos deplorable, porque eso no podemos obviarlo, o sea, pensar que en este momento hay comunidades en Honduras anegadas, pero hasta el techo, que han perdido absolutamente todo, y que eso no conmueva, me parece una atrocidad. Nosotras estamos pensando la cuestión de lo común y sobre todo de la producción de lo común, porque vamos, si estamos hablando de lazo social, estamos hablando de una actividad práctica. Entonces estamos hablando de una actividad productiva que todas y todos y todes hacemos sistemáticamente, ¿no? El vincularnos, ahora, puede no producir común, pero esta producción de lo común la pensamos como antagónica a la producción del capital. Y allí sí recuperamos una parte importante de Marx, que es la parte del análisis de la explotación del trabajo, ¿no? Y bueno, ahora en estos últimos años ha sido una barbaridad esta manera en la que se ha venido precarizando y degradando las condiciones laborales y cómo se ha venido amplificando inmensamente la extracción de valor de múltiples actividades. Pero no nos quedamos allí. Más bien, nosotras recuperamos en esta idea de pensar la producción de lo común como algo que va disolviendo cotidiana y sistemáticamente la relación del capital, no solo tomamos en cuenta la cuestión de la explotación, sino que también tomamos en cuenta lo que Jason Moore llama apropiación, pero nosotros nos gusta llamarla expropiación. Entonces, esta ola que se ha llamado privatizadora, digamos, de los últimos años en todos nuestros países, muy ligada al neoliberalismo, etcétera, cuando se han privatizado o expropiado las aguas, se han expropiado los bosques, se han expropiado tierras, se ha expropiado mucha riqueza pública, etcétera. Esa acción de expropiación también erosiona la posibilidad de construir común. Y por eso, ahí sí vemos una cuestión antagónica. Es decir, esta parte estamos ahora en este debate de cómo hay que pensar los sujetos sociales, pero hay que pensar la manera en la que estas dinámicas productivas distintas se contraponen entre sí, una buscando anular a la otra y fagocitarla, es la historia del capitalismo desde el siglo XVI, y otra, más bien, buscando erosionar, alterar, trastocar, subvertir y cualquier otro verbo que se les ocurra que tenga que ver con o que dé vueltas en torno a la idea de reapropiarnos y por lo tanto cada quien, ¿no? Ese juego es muy importante para el pensamiento que nosotras empujamos, ¿no? De pensar lo colectivo para pensar lo individual. Está en el corazón de la producción de lo común. Entonces, en la crítica, digamos, fértil a mi juicio a Marx que vamos haciendo, es central para nosotras el pensamiento de Silvia Federici, es central el pensamiento de algunas otras feministas de los años 70, como María Mies, Leopoldina Fortunati y otras, muchas, esas por mencionar, digamos, las más notorias, las que tienen textos traducidos al castellano, en fin. Y lo que nos interesa más es poder pensar cómo se van disolviendo los mecanismos de la repetición, ¿no? Y eso es algo que, sobre todo, determinadas corrientes feministas han puesto muy en el centro de la discusión pública, ¿no? Cómo
rompemos los mecanismos de la repetición, que no pasen siempre las mismas cosas. Y ahí claramente el psicoanálisis tiene muchísimo que decir, porque sabe muchas cosas de eso, ¿no? Entonces, este marxismo heterodoxo, que a ratos ya se nos complica, porque ¿dónde ponemos a la dialéctica? ¿Dónde ponemos los sujetos históricos entendidos de uno o de otro modo? ¿Cómo le hacemos los arreglos? Y después de repente nos preguntamos, no es desconocer lo hecho, pero es que tanto no estamos también empezando, y nosotras y muchas otras, y algunos otros, porque siento que aquí sí hay una cuestión importante de género que no hay que perder de vista, en términos de estas necesidades de ajuste para poder volver a tener un pensamiento sociológico, histórico, fértil, a la altura del tiempo que estamos viviendo, que no es menor el desafío que se nos lanza, ¿no? Claro, y justo vamos a hablar sobre ese lugar, ¿verdad? De esa reivindicación de género también más adelante en este diálogo, pero bueno, para seguir conversando y que no se nos vaya el tiempo, porque hay mucho que conversar, también queríamos pues hablar de esta cuestión, creo que se ha bordeado por ahí, entonces pues más bien seguirla conversando de la autonomía o la autodeterminación, ¿verdad? Este reto que implica construir un qué queremos como un proceso y un camino, ¿verdad? Raquel, por ejemplo, comprende la autonomía material como una condición de posibilidad para la autonomía política. Quisiera preguntarle al respecto de esta perspectiva y por qué cuando hablamos de resistencia, de luchar por la vida, esta palabra de autonomía resuena o late con tanta fuerza. Bueno, porque hemos tenido, creo yo, o sea, ¿qué ha sido? ¿Qué ha sido este avance profundo del capitalismo en los años neoliberales? ¿Qué ha significado? Ha significado un empobrecimiento generalizado y ha significado una limitación plena de la autonomía de nuestra, o sea, una restricción de nuestras posibilidades. Es decir, ha habido un avance inmenso de este carácter, digamos, prescriptivo de cómo se hacen las cosas, ¿no? Donde en esa prescripción, donde hay mucho de administrativo, se va limitando cada vez más esta posibilidad de creación, de novedad y de creación, de dotarte de reglas, pues, de regla propia y de dotarte de medidas propias, colectivas, para tener juicios específicos sobre lo que está pasando, ¿no? Toda esta, por ejemplo, manía evaluadora, ¿no? La manía evaluadora del neoliberalismo, ¿en relación a qué criterio? ¿En relación a qué valor? ¿A qué cosa se le da o no se le da importancia, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido un momento de endurecimiento estos años, de esa, digamos, sujeción cada vez mayor por la vía de los controles de plataformas, etcétera, que el asunto de la autonomía ha vuelto a quedar en el centro. Ya había quedado en el centro hace casi 30 años, 25, un poquito más, cuando los pueblos indígenas empezaron en todo el continente. México fue una cosa muy importante con el levantamiento zapatista, pero en muchos otros lugares empezaron a plantear sus críticas muy duras al Estado-Nación y al modo de quedar contenidos en el Estado-Nación, donde no era un quedar contenidos, un ser parte del Estado-Nación que fuera respetuoso, sino al revés, una cosa totalmente prescriptiva que desnaturalizaba. Entonces, ¿qué es lo que hemos ido aprendiendo en todos estos años en los cuales la autonomía se ha vuelto algo tan central? Que la autonomía política está fundada, yo me atrevería a decir, en determinadas capacidades materiales de sustento que también están siendo amenazadas y arrebatadas. Entonces es un problema muy complicado. ¿Por qué? Porque se empobrece para sujetar y se sujeta para empobrecer. Ese bucle hay que romper.
Y el presupuesto o el punto de vista de autonomía es algo que a mí me da la impresión que está en el corazón de cualquier práctica política que trate no de ignorar el ámbito estatal, pero no de ponerlo en el centro, sino de, guiándose por la importancia de la garantía de reproducción, organizar de otra forma los términos de vinculación con el Estado. Y ahí, autonomía política como garantía de autonomía autonomía material como garantía de autonomía política, pero una cosa muy importante que también estamos trabajando ahora actualmente acá es este asunto de la autonomía simbólica, ¿no? Que quizá con Laura podamos discutir también, ¿no? Sí, si quisiera referirse también, Laura, en el contexto, ¿verdad?, de la experiencia histórica costarricense, si usted considera que haya un desafío particular, ¿verdad?, respecto a esta posibilidad de articular resistencias o luchas que se piensen más allá de las estructuras y de las formas, además simbólicas del Estado. Sí, es todo un reto pensarlo a nivel local, porque con respecto a lo que planteó Raquel, de acuerdo, tal vez lo único que le sumaría a lo que planteó es que en ocasiones este esfuerzo de querer ya sea traducir, capturar o de una u otra manera encauzar bajo un deber ser prescriptivo supone una colonización, Sí, ¿verdad? Entonces, totalmente. ahí pensando el país, considero que hay una tradición histórica que hegemónica, porque jamás voy con esto a pretender una universalización, ¿verdad? Sé que han habido a lo largo de la historia reciente del país, de este territorio llamado Costa Rica, importantes esfuerzos por hacer ese trabajo subversivo, eso que implica otra forma que no se reduzca a la forma institucional. Sin embargo, este tipo de propuestas suelen tener un techo que pasa por la construcción de nación. Y creo que es ahí donde particularmente se nos dificulta como país. Esta pretensión de homogenizar bajo una mirada mítica de una cierta excepcionalidad, de no considerarnos parte de Centroamérica, de pensarnos siempre como en otro espacio, en otro territorio, es decir, no es poca cosa pensando esta cuestión de una autonomía simbólica. Si la representación que acompaña el aparentemente ser nacional está más asociada a países tales como Uruguay, Argentina o Estados Unidos o Europa, esto impone un límite subjetivo que claramente incorpora una suerte de repetición. Es decir, hay un bucle ahí, ¿verdad? Entonces, si por alguna razón algún movimiento de izquierdas o inclusive los mismos feminismos logra tener algún espacio de intervención pública y ya que interpele, que se podría decir ya con algún grado de fuerza política, la gran mayoría de las veces queda atrapado bajo la lógica de la excepcionalidad. Y esto pasa aquí porque en Costa Rica somos más educados y educadas. Esto pasa acá porque de repente tenemos un carácter civilizatorio o civil un poco más marcado que el resto de la región. Entonces, en ese sentido, la experiencia tarde o temprano, para mi gusto, de una posibilidad de pensamiento autónomo o autodeterminado y que se le otorgue el lugar que se merece, requiere romper con este mito. Y ahí sí es cierto lo que dice Raquel. Si sabemos algo de la repetición, somos los que las que escuchamos a la gente en el diván. Y sabemos lo doloroso que es. Ver la repetición supone poder reconocer qué parte de eso mío está jugado en eso de lo que me quejo. Sí. Y eso es algo que como sociedades tenemos que reflexionar, ¿verdad? Cada país, cada nación tiene casi que sus temas privilegiados de queja, ¿verdad? Que forma parte un poco de lo que nos representa a nosotros y a nosotras. Pero si eso de lo que nos quejamos no es advertido como algo del cual formamos parte también,
la posibilidad de subvertirlo se reduce muchísimo porque siempre nos vemos como ajenos o ajenas a eso que denunciamos que le pasa a los otros. Y en ese sentido, yo tal vez propondría, antes de pensar solo una autonomía, porque me genera ruido en alguna parte el cierre, ¿verdad?, de alguien autónomo completamente, casi que pensar más bien en una heteronomía, es decir, algo más cercano a una heterología, es decir, una lógica con el otro. Y es cómo pensar una articulación de autonomías sin que eso signifique una frontera antagónica radical, porque ahí sí, yo estoy de acuerdo, trabajo conflicto, trabajo guerra, pero no es la forma que considero más adecuada que tenemos para solventar nuestros problemas. Esta conversación definitivamente se ha desbordado hacia lugares y caminos muy interesantes que queremos también seguir caminando, y por eso pues nos despedimos de este primer espacio, de este primer diálogo, pero también le invitamos a usted que está escuchándonos y que ojalá esté también sintiéndose pues involucrado en este intercambio, que nos acompañe en el próximo programa que tendremos junto a Raquel Gutiérrez y a Laura Álvarez también, de parte de Palabra y Mujer. De parte de Palabra de Mujer y Era Verde, nos sentimos pues muy agradecidas con ambas por este espacio, con usted también por escucharnos desde donde está, y pues realmente, personalmente también pienso que es muy esperanzador escucharlas. Gracias Raquel, gracias Laura. Nos despedimos y pues les recordamos que continuaremos trabajando en este espacio, en los próximos programas, con la intención de continuar desdibujando esas fronteras, ¿verdad?, impuestas a nuestros territorios, encontrándonos entre mujeres, abriendo puentes y poniendo, por supuesto, en común, junto a diferentes investigadoras, las preguntas que surgen cuando nos pensamos, cuando hacemos, cuando nos vemos involucradas en la transformación social en el presente. Así que gracias por acompañarnos. Le dejamos con más de Canal UCR Televisión en Santiago.